Escribo esto porque me quedan menos de 6 meses. El cáncer. O tal vez lo que vi allá abajo. Mi nombre es, bueno, eso no importa. Lo que importa es lo que encontramos en Fosa de las Marianas en 1989. Lo que encontramos, o lo que nos encontró a nosotros. ¿Y por qué, después de todo este tiempo, después de todas las amenazas, después de todo el dinero que me pagaron para mantenerme callado, finalmente he decidido hablar? Verás, hay cosas peores que la muerte. Hay cosas peores que ir a prisión. Hay cosas peores que perder todo lo que tienes. Y una de esas cosas es vivir con el conocimiento de lo que está allá abajo, esperando, creciendo, preparándose, y no hacer nada al respecto. No advertir a nadie. No gritar la verdad desde los tejados hasta que alguien, cualquiera, escuche. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Da like a este video. Compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y no es por el algoritmo. No es por las vistas. No es por el dinero. Es porque necesito que esta información llegue al mayor número de personas posible. Cada persona que escuche esto es una persona más que sabrá la verdad. Una persona más que puede prepararse. Una persona más que entiende que el mundo como lo conocemos está viviendo prestado. Porque lo que está allá abajo, no va a quedarse allá abajo para siempre. Déjame empezar desde el principio. En 1989, yo era capitán de carguero. 28 años de experiencia en aguas profundas. Navegué 200.000 millas. Había visto cosas que la mayoría de la gente solo ve en documentales. Había estado en profundidades que harían que el submarinista promedio se desmayara solo de pensarlo. Había enfrentado situaciones que matarían a hombres menos preparados. Era veterano por naturaleza. En mi línea de trabajo, eso no era opcional, era supervivencia. Cada decisión importa a 20.000 pies bajo el agua. Cada movimiento cuenta. Cada segundo de duda puede ser la diferencia entre vivir y convertirse en otra estadística. Otra desaparición misteriosa en el océano. Mi único miedo real, si soy honesto, era la oscuridad total. Todos tenemos uno. Ese miedo primordial que nos hace sudar frío en la noche. Pero había aprendido a manejarlo. Había hecho las paces con él. O eso pensaba. Resulta que hay miedos mucho más profundos. Miedos que ni siquiera sabías que existían hasta que los enfrentas cara a cara. Miedos que cambian quién eres fundamentalmente. Fosa de las Marianas. Solo el nombre hace que los marineros veteranos guarden silencio. Lo más profundo jamás medido. No son leyendas. No son mitos. Son advertencias. Los mapas antiguos, los que los navegantes usaban antes de GPS y satélites, marcan esa área con calaveras, con palabras en latín que traducen a aquí hay dragones, con símbolos que significan no sigas adelante. Los satélites modernos muestran sonidos imposibles en esa zona constantemente. Anomalías que los científicos no pueden explicar. Que descartan como errores instrumentales. Que ignoran porque la alternativa es demasiado aterradora. Las compañías de seguros cobran primas triplicadas para cualquier operación en esas aguas. Y aún así, pocas aceptan el riesgo. Pero en 1989, yo no creía en esas historias. Era un hombre de ciencia. De hechos. De datos medibles y repetibles. Las leyendas eran para marineros supersticiosos y pescadores borrachos. El océano era conquistable. Sus secretos eran descubribles. Sus profundidades eran alcanzables. Dios, qué estúpido fui. Qué arrogante. Qué ciego. La misión llegó en marzo de ese año. A través de canales que normalmente no usaba. Un contrato privado. Completamente clasificado. Acuerdos de no divulgación de 50 páginas. Cláusulas de confidencialidad que básicamente decían que si hablaba, desaparecería. Legal o no tan legalmente. El cliente era el gobierno usando empresas fantasma como intermediarios. Las credenciales eran impecables. El papeleo era perfecto. El dinero era real.
Querían que recuperáramos un prototipo de tecnología experimental que había caído en esa zona a exactamente 36.000 pies de profundidad. La especificidad debería haberme alertado. No dijeron aproximadamente 36.000 pies. No dijeron en esa área. Dijeron exactamente 36.000 pies. Como si supieran. Como si hubieran estado allí antes. Como si supieran exactamente que estaba allí esperando. El pago era 90.000 pesos. En efectivo. Por adelantado. 3 veces mi tarifa normal. Suficiente para retirarme después. Suficiente para nunca tener que volver al agua. Suficiente para comprar esa casa en las montañas que siempre había soñado. Lejos del océano. Lejos del agua. Lejos de las profundidades. Irónico, ¿no? Que mi sueño de retirarme era alejarme del mar. Como si alguna parte de mí ya supiera. Como si mi instinto me estuviera advirtiendo. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Mi abuelo, que fue pescador durante 60 años, solía decir, cuando algo paga demasiado bien, hay una razón. Y esa razón nunca es buena. Tenía razón. Siempre hay una razón. Siempre. Pero yo necesitaba el dinero. Tenía deudas del divorcio que me estaban ahogando financieramente. Las razones importaban entonces. Parecían importantes. Parecían suficientes para justificar el riesgo. Ahora sé que ninguna cantidad de dinero vale lo que vi. Lo que experimenté. Lo que sé. Firmé el contrato sin leer todas las cláusulas de confidencialidad. Las 50 páginas de letra pequeña. Los párrafos sobre penalizaciones. Las secciones sobre lo que pasaría si hablaba. Sin entender completamente a qué me estaba comprometiendo. Sin saber que algunas cláusulas incluían vigilancia permanente de mí y mi familia. Sin saber que firmar ese documento cambiaría mi vida para siempre. Que nunca volvería a dormir bien. Que nunca volvería a ser la misma persona. Pero lo firmé. Tomé el dinero. Y sellé mi destino. La preparación para una inmersión a 36.000 pies no es algo que se hace de la noche a la mañana. No es algo que se toma a la ligera. No es algo que se hace sin entender completamente que estás apostando tu vida en cada sistema, cada verificación, cada decisión. Tomó 6 semanas completas. 6 semanas de entrenamientos intensivos que me dejaban física y mentalmente agotado. Porque no puedes prepararte para lo imposible. No puedes entrenar para lo incomprensible. No puedes simular el horror cósmico. A 36.000 pies de profundidad, estás en un mundo donde las reglas cambian. Donde la física se comporta diferente. Donde no hay luz solar que haya tocado el agua en millones de años. La oscuridad a esa profundidad puede destrozar equipo de millones de dólares. Y tu mente nunca está realmente preparada. Solo crees que lo está. Había descendido a profundidades extremas antes. 3.500 pies era mi récord personal. Pero 36.000 pies, eso era diferente. Eso era en la zona Hadal. Eso era jugar en territorio de dioses. O demonios. El vehículo que alquilaron por una fortuna era impresionante. Undiasty Limiting Factor modificado con sistemas propietarios. Construido en 2011. Capacidad oficial para 3 personas, aunque en realidad era más bien 3 personas que no les importa estar extremadamente cerca durante horas. Autonomía de 96 horas, asumiendo que nada saliera mal. Presión máxima certificada, 41.000 pies, con un margen de seguridad que francamente me parecía optimista. El casco era una esfera de titanio de 5 pulgadas de aleación especial. Tenía sellado hermético triple. En teoría, era indestructible. En teoría. Los sistemas a bordo eran lo último en tecnología de aguas profundas, un sonar de matriz FAST con resolución submétrica que podía ver a través del agua como si fuera aire. Cámaras 8K con iluminación LED de 50.000 lúmenes que convertían la noche eterna del fondo marino en día artificial. Brazos robóticos con sensibilidad táctil tan precisa que podían recoger un huevo sin romperlo, o arrancar acero de 3 pulgadas.
También teníamos espectrómetro de masa para análisis químico instantáneo de cualquier muestra. Radar de penetración que podía ver a través del sedimento hasta 50 metros. Computadoras cuánticas que procesaban datos más rápido que cualquier sistema comercial. Sistemas de comunicación por satélite con respaldo triple, cuádruple si contabas las boyas de emergencia. Todo había sido verificado. 3 veces. 4. 5. Yo personalmente supervisé cada prueba. Cada calibración. Cada sistema. Todo funcionaba perfectamente. En la superficie. En aguas poco profundas. En condiciones controladas. Pero Fosa de las Marianas no era superficie. No era poco profundo. No era controlado. El equipo se ensambló en Boston, en un astillero con guardias armados y sin preguntas. Cada miembro fue seleccionado no solo por habilidad, sino por experiencia en operaciones clasificadas. Chen manejaba sistemas. Era un Definet incluso bajo presión extrema. Tenía 19 años de experiencia en operaciones de aguas profundas. Trabajó en exploración petrolera en el Mar del Norte. Le gustaba mantener todo en orden perfecto, cada cable en su lugar. Era el mejor en lo que hacía. Absolutamente el mejor. Por eso lo que le pasó después fue tan devastador. Porque no volvió igual. Pero eso vendría después. Después de ver lo que vimos. Después de saber lo que sabemos. Martínez era responsable de propulsión. Un Definet por naturaleza, lo cual en operaciones profundas era exactamente lo que necesitabas. Alguien que verificaba todo 2 veces. Alguien que asumía que algo saldría mal y tenía planes de contingencia. Alguien que te mantenía vivo. Estaba ahorrando para su retiro, planeando abrir un pequeño taller de reparación de barcos. Me mostró fotos de su familia la noche antes de partir. Sus hijos en su primer día de escuela. Esta es la última, me dijo. Después de esto, me retiro. Compro esa casa en las montañas. Lejos del agua. Lejos de todo esto. Ojalá hubiera insistido en que se quedara en superficie. Le completaba nuestro equipo de inmersión. Encargado de monitoreo. Un Definet hasta el punto de lo obsesivo, lo cual francamente te hace un mejor operador. Mantenía registros meticulosos de cada inversión, cada dato, cada anomalía. Habíamos trabajado en proyectos secretos antes, cosas de las que aún no puedo hablar. Conocía sus manías. Él conocía las mías. Confiábamos el uno en el otro con nuestras vidas. Y eso hacía lo que vendría después infinitamente peor. Porque cuando confías en alguien completamente, cuando son más que un compañero de equipo, cuando son familia, verlos romperse bajo presión es peor que cualquier cosa física. Es un dolor que nunca sana. El barco madre era el Pacific Explorer, recién salido del astillero con pintura que aún olía fresca. Un carguero de investigación modificado. 85 metros de eslora. Desplazamiento de 1.300 toneladas. Tripulación de 16 personas, cada una seleccionada por discreción. El capitán Petrovera, un hombre de 53 años con 31 años en el mar. Veterano de operaciones de rescate donde había visto cosas que no podía explicar. Tenía cicatrices. Físicas y otras. Las otras eran las que importaban. La noche antes de partir, me llevó aparte al puente. Era tarde, pasada la medianoche. Solo nosotros dos, el océano oscuro extendiéndose hasta el infinito, las estrellas arriba brillando con una indiferencia cruel. He estado cerca de esas coordenadas antes, hace 20 años, me dijo, su voz baja, casi un susurro, como si temiera que algo pudiera escuchar. ¿Qué clase de cerca?, pregunté, pero sabía que necesitaba escuchar. Encendió un cigarrillo con manos que temblaban ligeramente. Vimos luces. Luces que no deberían existir. Formas que se movían de maneras que no tienen sentido. Perdimos sonar durante 6 horas. Cuando volvió, lo que mostraba, decidimos no registrarlo. Mantén la radio abierta siempre, no me importa si es redundante, continuó. He visto a buenos hombres morir por ignorar advertencias. Debí haberle hecho caso.
Debí haber abortado la misión ahí mismo. Debí haber devuelto el dinero, roto el contrato, enfrentado las consecuencias. Cualquier cosa hubiera sido mejor que lo que vino después. Pero no lo hice. Porque era profesional. Porque el dinero era demasiado bueno. Porque no creía en historias de marineros. Porque era un idiota arrogante que pensaba que entendía el océano. Partimos al amanecer del día siguiente. 13 de abril, con lluvias que no cesaban. El clima estaba nublado con viento creciente del noreste, olor a tormenta en el aire. La travesía hasta las coordenadas exactas tomó 5 días completos de navegación constante. Días que se sentían más largos de lo que deberían. Días donde el tiempo parecía comportarse de manera extraña. Donde mirabas el reloj y jurabas que habían pasado horas pero solo habían sido minutos. O al revés. Durante esos días, entrenamos escenarios de emergencia que pensábamos cubrían todo, pero no cubrían esto. Chen estudiaba los mapas obsesivamente, buscando algo, aunque no sabía qué. Martínez hacía ejercicio compulsivamente, 100 flexiones, 100 abdominales, como si se preparara. Yo también sentía algo. Una presión que no era física. Mental. Psicológica. Como si estuviéramos siendo observados desde muy lejos, desde muy abajo. La tercera noche en el mar, tuve el sueño. Tentáculos del tamaño de rascacielos envolviendo el barco. Desperté empapado en sudor frío, las sábanas mojadas a las 3:18 de la mañana. Lee estaba despierto también. En cubierta. Fumando, algo que nunca hacía, que había dejado 10 años atrás. La brasa brillaba naranja en la oscuridad. ¿Tú también?, preguntó sin mirarme. Solo asentí. ¿El sueño del agua?, preguntó. Sí. Chen también. Martínez también. Todos lo tuvimos. La misma puta noche. Nos quedamos en silencio por un largo rato. El océano se mecía suavemente. Las estrellas brillaban indiferentes. Todo parecía normal. Pero ambos sabíamos que algo estaba profundamente mal. Aún podemos dar marcha atrás, dijo Lee. Decir que el equipo falló. Que las condiciones no son adecuadas. Que el riesgo es demasiado alto. Pero no lo hicimos. Porque teníamos un contrato. Porque teníamos orgullo. Porque éramos profesionales. Porque éramos idiotas. Ya era demasiado tarde de todos modos. Siempre lo fue. Desde el momento que firmé. Desde el momento que acepté. Desde el momento que decidí que podía conquistar el océano. El océano siempre gana. Siempre. Y estábamos a punto de aprender exactamente qué tan totalmente, qué tan completamente, qué tan absolutamente gana. La preparación tomó 6 semanas. 6 semanas de entrenamientos intensivos. A 36.000 pies de profundidad, estás en un mundo donde la oscuridad es absoluta. El vehículo que alquilaron era un Diesel Lemmering Factor modificado. Construido en 2011. Capacidad para 3 personas. Autonomía de 96 horas. Presión máxima certificada, 41.000 pies. Los sistemas eran impresionantes, sonar de matriz FAST con resolución submétrica, cámaras 8K con iluminación LED de 50.000 lúmenes, brazos robóticos con sensibilidad táctil, espectrómetro de masa para análisis químico instantáneo, radar de penetración para ver a través del sedimento, computadoras cuánticas para procesamiento en tiempo real, y sistemas de comunicación por satélite con respaldo triple. Todo verificado. Todo probado. Todo funcionando perfectamente. En la superficie. El equipo se ensambló en Boston. Chen manejaba sistemas. Arrow and the Fan, con 19 años de experiencia. Trabajó en exploración petrolera. Le gustaba mantener todo en orden perfecto. No volvió igual, pero eso vendría después. Martínez era responsable de propulsión. Un Definet por naturaleza. Estaba ahorrando para su retiro. Me mostró fotos de su familia la noche antes. Ojalá hubiera insistido en que se quedara arriba. Le completaba nuestro equipo. Monitoreó. Un Definet hasta lo obsesivo.
Mantenía registros meticulosos. Había trabajado en proyectos secretos antes. Confiaba en ellos con mi vida. Éramos más que un equipo. Éramos hermanos. Y eso hacía lo que vendría después infinitamente peor. El barco madre era el Pacific Explorer. Un carguero de investigación modificado. 85 metros de eslora. Tripulación de 16 personas. Capitán Petrov, 53 años, veterano con 31 años en el mar. La noche antes de partir, el capitán me llevó aparte. He estado cerca de esas coordenadas antes, me dijo. Mantén la radio abierta siempre. Debí haberle hecho caso. Partimos el 13 de abril. El clima estaba nublado con viento creciente. La travesía hasta las coordenadas tomó 5 días. Durante esos días, entrenamos escenarios de emergencia. Chen estudiaba los mapas obsesivamente. Martínez hacía ejercicio compulsivamente. Yo también sentía algo. Una presión. No física. Mental. Como si estuviéramos siendo observados desde lejos. La tercera noche, tuve un sueño. Tentáculos del tamaño de edificios. Desperté empapado en sudor a las 3:18 de la mañana. Lee estaba despierto también. Fumando en cubierta, algo que nunca hacía. ¿Tú también?, preguntó. Asentí. No necesitamos decir más. Ambos sabíamos que algo estaba mal. Profundamente mal. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Llegó el día. El día que cambiaría todo. 6 de la mañana exactas, cronometrado hasta el segundo. El océano estaba agitado con olas de 4 metros que golpeaban el casco rítmicamente. Toda la tripulación del Pacific Explorer estaba encubierta para vernos partir. No era protocolo. No era necesario. Pero todos estaban allí. Nadie hablaba, el silencio era antinatural. El capitán evitó mi mirada, mirando hacia otro lado, como si no pudiera soportar verme. Varios tripulantes tocaron madera. Chen, Martínez y yo nos hicimos las verificaciones finales por 5ª vez, porque 4 no habían sido suficientes. El espacio interior del sumergible era apenas suficiente para 3 personas que se llevaran muy bien y ya estábamos tensos. 4 metros de diámetro. Paredes de titanio. Entre nosotros y 36.000 pies de océano. Todos los sistemas verificados, reportó Chen, su voz más tensa de lo normal. Oxígeno, 96 horas. Baterías, 100%. Comunicación, establecida. Propulsión, nominal. Sonar, activo. Todos los indicadores en verde. Pero no mencionó que sus manos temblaban ligeramente mientras verificaba los instrumentos. Propulsión óptima, añadió Martínez, tratando de sonar profesional pero no del todo logrando. Lastre calibrado. Trim neutral. Presurización normal. Sistemas de respaldo verificados. No mencionó que había vomitado esa mañana por los nervios. La voz del capitán cracó por la radio, distorsionada por estática que no debería estar ahí aún. Control en superficie. Tienen luz verde para descenso. Mantengan comunicación cada 500 pies, sin excepciones. Cualquier anomalía, cualquier cosa que no se sienta bien, abortan inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, control, respondí, mi voz sorprendentemente firme. Iniciando descenso a las 8:16 horas. Miré a Chen y Martínez. Una vez más, hermanos. El winch nos liberó con un golpe metálico que resonó a través del casco. Por un momento flotamos en la superficie. Luego comenzamos a hundirnos. Despacio al principio. Luego más rápido. El agua cerrándose sobre nosotros como una boca. Todavía podíamos ver la superficie. El casco del barco arriba, oscuro contra el sol de la mañana. El azul más hermoso que había visto. Martínez miraba hacia arriba con nostalgia. Un banco de atunes pasó como una tormenta de plata. Todo se sentía bien. Aún. La palabra clave era aún. Bancos de peces más grandes, depredadores, nos ignoraban.
Temperatura exterior, 19 grados centígrados y cayendo. Todo normal. Todo según el plan. Todo una mentira. Profundidad 500 pies, reportó Chen. Todos los sistemas nominales. Contacto con superficie claro. Velocidad de descenso, 2 metros por segundo. Entramos en la zona de penumbra. Azul marino oscuro, casi negro. Los LEDs de 50.000 lúmenes cortaban la oscuridad creciente en conos blancos y brillantes que se desvanecían rápidamente en la nada. Vimos medusas bioluminiscentes pulsando como estrellas alienígenas. Martínez señalaba cosas que yo no veía. Zona crepuscular. Donde la luz va a morir. Criaturas con ojos enormes y desproporcionados nos miraban. La temperatura había caído a 7 grados centígrados. Los sistemas térmicos luchaban para mantenernos calientes. Chen había puesto su chaqueta extra. Algo extraño en el sonar, dijo Chen, su voz repentinamente tensa. Tengo lecturas inconsistentes a las 3 en punto. Podría ser un banco denso de peces. Probablemente. Podría ser. Esas palabras nos reconfortaban. Por ahora. Porque queríamos creer. Porque necesitábamos creer. Porque la alternativa era demasiado aterradora. Zona de medianoche. El nombre era literal. Oscuridad total. Absoluta. Completa. Como flotar en el espacio, pero peor, porque el espacio no presiona. Solo existían nuestras luces. El zumbido constante de los sistemas de soporte vital. El sonido de nuestra respiración, demasiado rápida, demasiado fuerte. El latido de mi corazón en mis oídos como tambores. La presión exterior, 2100 libras por pulgada cuadrada. 2100 libras por pulgada cuadrada empujando contra cada centímetro del casco. El casco gemía bajo la tensión como algo vivo y sufriente. Cada sonido era amplificado. Magnificado. Cada ruido una posible amenaza. Cada crujido podía ser el último que escucharíamos antes de que el casco fallara y el agua entrara. Martínez había dejado de hablar completamente. Solo respiraba demasiado rápido, al borde de hiperventilación. Le puse la mano en el hombro. Estamos bien, mentí. Ya hemos hecho esto antes. Otra mentira. Porque nunca habíamos ido tan profundo. Nunca en estas aguas específicas. Nunca sintiendo esta presencia. Esta sensación de que no estábamos solos. Estática constante como 1000 voces susurrando. Chen intentó amplificar la señal con los respaldos. Pero la señal era inestable, cortándose cada pocos segundos. Controla sumergible, ¿me copian? La voz del capitán sonaba distorsionada como pasando por agua. Te copiamos, control. Débil pero claro. Profundidad 8200 pies. Todos los sistemas, funcionales. Continuando descenso. Mi voz sonaba más segura que mis sentimientos. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Luego, los sensores de superficie están mostrando cosas raras, anomalías térmicas. El tono en su voz. El miedo apenas contenido. El conocimiento de que algo estaba mal. Ninguno de nosotros comentó sobre ello. Porque comentar significaría admitir. Y admitir significaría enfrentar. Y no estábamos listos para enfrentar. Entramos en territorio donde más profundo que cualquier submarino militar puede operar. La presión, 4600 libras por pulgada cuadrada. Toneladas de agua por encima de nosotros. Un fallo de 1 milímetro significaría implosión en menos de un segundo. Ese era el consuelo, supongo. El único. Si algo salía mal, sería rápido. Más rápido que el pensamiento. Más rápido que el miedo. Un parpadeo y ya no estaríamos. Las luces mostraban partículas flotando como nieve en un mundo muerto. El sonar detectaba ecos extraños que aparecían y desaparecían. Profundidad 15.000 pies, reportó Chen. Su voz sonaba monótona, como si estuviera en shock. Todos los sistemas, funcionando. Pero hay algo en los sensores. Múltiples contactos.
Algo que no debería estar aquí. ¿Qué clase de algo?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. No lo sé. Chen tocó los controles con dedos temblorosos. Es como si algo nos estuviera escaneando. Como si algo supiera exactamente dónde estamos. Martínez se rió. Un sonido histérico, al borde del colapso. Eso es imposible. No hay nada vivo a esta profundidad que tenga la capacidad de, ¿qué? Su voz se quebró. Martínez, dije firmemente. Respira. Concéntrate. Estamos bien. Pero no estábamos bien. Lo sabíamos todos. Algo estaba mal. Fundamentalmente, profundamente, terriblemente mal. Entonces el sonar enloqueció. No fue un mal funcionamiento gradual. No fue interferencia creciente. Fue instantáneo. Un momento estaba normal. Al siguiente, la pantalla se llenó de líneas que se cruzaban en patrones imposibles. ¿Qué demonios? Chen golpeó los controles. Esto no tiene sentido. Los sensores dicen que hay múltiples objetos grandes convergiendo en nuestra posición. Pero eso no puede ser correcto. Tiene que ser un mal funcionamiento. ¿Está mal funcionando?, pregunté. No. Su voz era apenas un susurro. Todo funciona perfectamente. Los diagnósticos dicen que todo está bien. Pero lo que está mostrando no puede ser real. Simplemente no puede. Excepto que era real. Todos lo sabíamos. En algún nivel primordial, instintivo, todos lo sabíamos. Algo estaba allá abajo. Algo masivo. Algo imposible. Algo que nos esperaba. Y entonces lo vimos. Llegó el día. 6 de la mañana exactas. El océano estaba agitado con olas de 4 metros. Toda la tripulación estaba encubierta para vernos partir. Nadie hablaba. El capitán evitó mi mirada. Chen, Martínez y yo nos hicimos las verificaciones finales por cuarta vez. El espacio interior era apenas suficiente para 3. Sistemas al 100%, reportó Chen. Oxígeno para 96 horas. Baterías completas. Comunicación establecida. Todos los indicadores verdes. Propulsión óptima, añadió Martínez. Lastre calibrado. Trim neutral. Presurización normal. Control en superficie, cracó la voz del capitán por radio. Tienen luz verde para descenso. Mantengan comunicación cada 500 pies. Cualquier anomalía, abortan inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, respondí. Iniciando descenso a las 8:16 horas. El winch nos liberó. Comenzamos a hundirnos. Luz solar brillante. Agua cristalina azul. Podíamos ver el casco del barco arriba. Martínez sonreía maravillado. Aún. Bancos de peces más grandes. Temperatura, 19 grados centígrados. Todo normal. Todo según el plan. Zona de penumbra. Azul marino oscuro. Los LEDs cortaban la oscuridad en conos blancos brillantes. Vimos medusas bioluminiscentes. Chen reportó, profundidad 1500 pies. Todos los sistemas nominales. Contacto con superficie claro. Zona crepuscular. Criaturas con ojos enormes. La temperatura había caído a 7 grados centígrados. Los sistemas térmicos luchaban. Algo extraño en el sonar, dijo Chen. Lecturas inconsistentes a las 3 en punto. Probablemente banco de peces denso. Probablemente. Esa palabra nos reconfortó. Por ahora. Zona de medianoche. Oscuridad total. Absoluta. Como flotar en el espacio. Solo nuestras luces. Solo el zumbido de los sistemas. Solo nuestra respiración. La presión exterior, 2100 libras por pulgada cuadrada. El casco gemía bajo la tensión. Cada sonido amplificado. Cada ruido una posible amenaza. Martínez había dejado de hablar. Respiraba demasiado rápido.
Le puse la mano en el hombro. «Estamos bien», le dije. «Ya hemos hecho esto antes». Mentira. Nunca habíamos ido tan profundo. Nunca en estas aguas. Nunca sintiendo esta presencia. Estática constante. Chen intentó amplificar. Pero la señal era inestable. «Controla sumergible, ¿me copian?». La voz del capitán sonaba distorsionada. «Te copiamos, control». Débil pero claro. Profundidad 8200 pies. Continuando descenso. Hubo una pausa. Luego, los sensores de superficie muestran algo raro. Ninguno de nosotros comentó sobre el tono en su voz. El miedo apenas contenido. Más profundo que cualquier submarino militar. La presión, 4.600 libras por pulgada cuadrada. Un fallo significaría implosión en milisegundos. Ese era el consuelo. Si algo salía mal, sería rápido. Las luces mostraban solo partículas flotantes. El sonar detectaba ecos extraños. «Profundidad 15.000 pies», reportó Chen. Su voz sonaba monótona. «Todos los sistemas, funcionales. Pero hay algo en los sensores. Algo que no puedo explicar». «¿Qué clase de algo?», pregunté. «No lo sé. Es como si algo nos estuviera escaneando. Como si fuéramos nosotros los que estamos siendo observados». Martínez se rió. Un sonido histérico. «Eso es imposible. No hay nada vivo a esta profundidad. Nada que pueda observar. Nada que pueda». Entonces el sonar enloqueció. El sonar no estaba mal funcionando. Eso era lo aterrador. Ojalá hubiera estado mal. Ojalá hubiera sido solo un fallo técnico. Ojalá pudiera decirte que era solo nuestro equipo fallando bajo la presión extrema. Pero no era eso. «Tengo un contacto sólido», susurró Chen, su voz apenas audible. Distancia, 2.300 metros y cerrando. Tamaño, imposible de medir, más grande que la escala de los sensores. Profundidad, 34.500 pies. Y está. Dios mío, está moviéndose en espiral alrededor de nuestra posición. Eso no puede ser correcto. Martínez se inclinó sobre los instrumentos, negando con la cabeza. A esa profundidad, nada orgánico puede moverse tan rápido. Nada biológico puede alcanzar ese tamaño. Las leyes de la física, la biología, todo dice que es imposible. Tiene que ser un error. Tiene que ser. Silencio, corté. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Luces. Todas. Máxima potencia. Todo lo que tenemos. Ahora. Los LEDs se intensificaron hasta su límite absoluto. 50.000 lúmenes de luz blanca brutal cortando la oscuridad eterna del abismo. La energía fluyendo a través de los sistemas. El calor de las luces subiendo la temperatura interna a varios grados. Y entonces, en el límite de nuestra iluminación, donde la luz comenzaba a desvanecerse en la negrura. Lo vimos. Al principio, mi cerebro se negó a procesarlo. Se negó a aceptar lo que mis ojos reportaban. Pensé que era una nube densa de sedimento suspendido. Pero las formaciones rocosas no pulsan como algo que respira. El sedimento no brilla con bioluminiscencia en colores que no tienen nombre. No era roca. No era sedimento. No era ninguna ilusión. Era algo que había estado allí desde antes de la humanidad. Estructuras verticales como torres, pero orgánicas, pulsantes, vivas. El tamaño. Dios, el tamaño era lo que rompía mi mente. Como un rascacielos acostado. Y seguía emergiendo del fondo marino como algo naciendo. Imposible, murmuró Martínez, su voz quebrada. Eso es completamente imposible. No puede existir. La física del agua a esta presión haría imposible ese tipo de movimiento. Cállate, dije, pero sin enojo. Solo con terror absoluto. Terror que helaba mi sangre. Terror que me robaba la capacidad de pensar coherentemente. Porque la cosa se estaba acercando. No se movía como un animal.
No como nada que hubiera visto en 3 décadas trabajando en el océano. Se respiraba, expandiéndose y contrayéndose en un ritmo hipnótico. Los colores eran imposibles, fuera del espectro visible humano de alguna manera. Verdes que se movían hacia dimensiones que no podía nombre. Chen estaba congelado, incapaz de moverse. Necesitamos documentar esto. Es la descubierta del siglo. Del milenio. Necesitamos. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué demonios es eso? Su voz subió en volumen y tono hasta que estaba casi gritando. Martínez le puso una mano en el brazo. Cálmate. Cálmate. Respira. Solo respira. Pero nadie estaba calmado. Nadie podía estar calmado frente a eso. Entonces todas las luces parpadearon al unísono. No fue un golpe físico. No exactamente. Fue un pulso de energía que hizo que todos los instrumentos enloquecieran. Un único masivo que sacudió todo el sumergible que resonó en nuestros huesos como si estuvieran hechos de cristal. Era una advertencia de que habíamos violado territorio sagrado. Y entonces, la sentimos en nuestras mentes. No era una voz. No en el sentido tradicional. No eran palabras. Era un coro de miles cantando en idiomas muertos. No decía. No hablaba. Imponía conocimiento directamente en nuestros cerebros. Vi continentes cayendo al mar como juguetes. Vi el futuro cuando los océanos reclamarán todo. Vi lo que seremos cuando la humanidad caiga. Vi cosas que esperan en las profundidades. Y lo peor, lo absolutamente peor, era que mi mente sabía que era verdad. Martínez estaba gritando. No palabras. Solo gritos puros de terror y cordura rompiéndose. Sus ojos estaban abiertos demasiado, blancos visibles alrededor del iris. Chen estaba llorando sangre literal, lágrimas rojas. Su boca se movía, diciendo cosas en un idioma que no era de este mundo. Yo estaba incapaz de apartar la vista, forzado a observar. Mi mente trataba de rechazar lo que veía pero siendo forzada a aceptar. Subir, logré gritar, mi voz áspera. Subir ahora. Emergencia. Todo el poder. Chen, operando más por instinto que por pensamiento consciente, alcanzó los controles. Sus dedos temblaban tan violentamente que apenas podía presionar. Liberó el lastre de emergencia. Todo. El sumergible se sacudió violentamente. Activó los propulsores a máxima potencia absoluta, más allá de especificaciones de seguridad. Los motores gimieron bajo la carga extrema. No ascendimos. Por un momento horrible, eterno, no ascendimos. Algo nos jalaba hacia abajo con fuerza. Los motores luchaban contra corrientes que no estaban allí antes. Las RPM al máximo rojo. La energía drenándose al 200% de capacidad. Las baterías se vaciaban más rápido de lo posible. Martínez había dejado de gritar. Ahora solo reía con una risa rota. Chen presionaba botones al azar, desesperado. Yo mantuve los ojos abiertos. Forzados abiertos. Observando la cosa. Observándola examinarnos como insectos bajo microscopio. Entonces perdió interés como un niño con un juguete aburrido. Los motores encontraron tracción real. Comenzamos a ascender. Dolorosamente, cada metro ganado con esfuerzo. 1 metro por segundo. Pero mientras ascendíamos, mientras huíamos como ratones de un gato, mientras rezábamos y maldecíamos y llorábamos, la cosa nos observaba sin seguir, sin necesidad. En el sonar, podíamos ver múltiples contactos orbitando nuestra posición. Y supe, con certeza absoluta que helaba mi alma, que una parte de ella venía con nosotros, en nuestras mentes. La cosa en Fosa de las Marianas, a 36.000 pies, en el lugar donde lo más profundo jamás medido, no nos había matado. Pero había hecho algo peor. Nos había dejado vivir. Sabiendo. Recordando. Cambiados. Y eso, descubriría, era una tortura mucho peor que la muerte. El sonar no estaba mal. Ojalá lo hubiera estado.
Tengo un contacto, susurró Chen. Distancia, 2300 metros. Tamaño, más grande que nuestro barco. Profundidad, 34.500 pies. Y está ascendiendo. ¿Ascendiendo? Martínez se inclinó sobre los instrumentos. Eso no puede ser correcto. A esa profundidad, nada puede moverse tan rápido. Nada orgánico puede sobrevivir. Silencio, corté. Luces a máxima potencia. Todo lo que tenemos. Los LEDs se intensificaron. 50.000 lúmenes cortando la oscuridad absoluta. Y entonces lo vimos. Al principio pensé que era una nube de sedimento. Pero las formaciones rocosas no pulsan. El sedimento no tiene esos patrones. Era algo vivo. Torres que perforaban hacia arriba. El tamaño, Dios, el tamaño. Imposible, murmuró Martínez. Eso es imposible. No puede existir. La biología no permite estructuras de ese tamaño. La física no. Cállate, dije. Pero no con enojo. Con terror. Porque la cosa, movía. No como un animal. No como nada que hubiera visto. Se respiraba de una manera que hacía que mis ojos lloraran. Los colores eran imposibles. Chen estaba congelado. Necesitamos documentar esto. Necesitamos, Dios mío, ¿qué es eso? Entonces las luces parpadearon. Una vibración que resonó en nuestros huesos. Era advertencia. Y entonces, la sentimos. No era una voz. Era un coro. Decía, no decía. Imponía. Vi continentes cayendo. Vi el futuro. Vi lo que seremos. Martínez estaba gritando. Chen estaba llorando sangre. Yo estaba incapaz de apartar la vista. Subir, grité. Subir ahora. Chen alcanzó los controles. Liberó el lastre de emergencia. Activó los propulsores a máxima potencia. Los motores gimieron. No ascendimos. Algo nos jalaba. Los motores luchaban contra una corriente. Las RPM al máximo. La energía al límite. Las baterías se vaciaban. Entonces la cosa perdió interés. Los motores encontraron tracción. Comenzamos a ascender. Dolorosamente. Pero mientras ascendíamos, mientras huíamos, mientras rezábamos, la cosa nos observaba. Y supe, con absoluta certeza, que una parte se venía con nosotros. O ascenso tomó 6 horas y 18 minutos. Y usé exactamente porque cada segundo está grabado en mi mente. Cada minuto era pura agonía, terror concentrado. A 4800 pes, a radio voltou como un mecheado de estática. Sumergible, controle. ¿Me copian? Repito, ¿me copian? A voz do capitao estaba aliviada a te lágrimas. Te copiamos, susurrei, mina voz áspera de gritar. Ascendendo. Todos vivos más. Nao mencioné yo resto. Nao podía. As palabras nao existían. Gracias a Dios. A voz de le tremía. Os perdemos los sensores durante 35 minutos. Os sistemas mostraban que habían implodido. ¿Qué pasó allá abajo? ¿Qué demonios viran? Nao respondí. Nao conseguía. Martínez estaba indarrindo de forma quebrada. Chen tinha parado de falar completamente. Iu tentaba Nao pensar no que habíamos visto. Tentaba Nao olar pela janela para a escuridao. Mas era imposible. Vía cuando fechaba os solos. A 1900 pes, vimos luces na escuridao abaixo, seguindo. Chen ignoró o protocolo completamente. A 450 pies, vimos o casco do barco como salvacao. Mas era tarde demais para nos salvar realmente. Rompimos a superficie às 15:24 horas. Era noite, estrelas brilando indiferentes. A tripulacao nos tirou do sumergível tratándonos como contaminados, con medo. O capitao tomou mina cara entre suas maos.
O los que habían visto décadas no mar agora encherán de lágrimas. ¿Qué viste?, preguntó, su voz quebrando. Tus ojos están diferentes. ¿Qué demonios viste allá abajo? Nada que debe ser visto, susurré. Entao comecei a rir histéricamente. Os seguintes 4 días sao perfeitamente claros, horriblemente detalados. Nos isolaram en cuarentena médica en uma instalacao para onde nos levaran. Homens como uniformes militares sem insignias fizeram perguntas. Perguntas que mostraban que sabían más do que decían. Borraron los registros del sumergible completamente. Explicaron que era por seguridad nacional. Martínez tuvo pesadillas eternas. En la instalación donde nos tenían. No dejó nota, solo dibujos de la cosa. Dijeron que fue accidente. Chen no volvió igual. Lo internaron en institución psiquiátrica. Habla en ese idioma imposible. Su familia no acepta visitantes. El capitán y la tripulación de Pacific Explorer fueron transferidos a asignaciones remotas. El barco mismo desapareció de los registros. Nos advirtieron que accidentes pueden ocurrir. El cliente original confiscó evidencia física. La zona alrededor de Fosa de las Marianas, las coordenadas exactas, fueron rodeadas de boyas de advertencia. Aviones evitan sobrevolar la zona. Pero yo sé la verdad. Sé que sigue ahí, esperando. Cuando miro el océano desde lejos, lo escucho llamándome. Creciendo más fuerte. Han pasado 9 años desde aquel día. 9 años de pesadillas que no son pesadillas. Tengo 37 años ahora. Dejé el negocio completamente. Pero es completamente inútil. Evito piscinas, bañeras, todo. En mis sueños vuelvo allá abajo, lo escucho susurrando mi nombre. Las profundidades hablan en mi mente. Y eventualmente, inevitablemente, saldrá a la superficie para todos. Por eso escribo esto ahora. Por eso finalmente hablo después de todos estos años. Porque necesitan prepararse. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, entonces eres parte de esto ahora, lo siento. Aléjate de $out.name, siempre. Porque hay cosas en el océano. Cosas más antiguas que la humanidad. El océano tiene secretos mortales. Y si alguna vez te encuentras a 36.000 pies de profundidad en las aguas de Fosa de las Marianas, reza a cualquier dios que conozcas. Porque el océano recuerda todo. Y lo que está allá abajo quiere salir. Lo siento. Siento que ahora lo sepas también. Pero alguien tenía que hablar. Por favor, comparte esto. Dale like. Suscríbete. Comenta. No por mí. Sino porque el mundo necesita saber antes de que sea demasiado tarde. Porque cada persona que lo sepa es una más que puede advertir a otros. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Y lo siento. Perdóname por el conocimiento. Porque ahora que la has escuchado, ahora que sabes, ahora que has visto aunque sea a través de mis palabras, formas parte de esto también. Bienvenido al abismo. Bienvenido al conocimiento que destruye. Bienvenido a la verdad sobre Fosa de las Marianas. Que Dios tenga piedad de todos nosotros, el ascenso tomó 6 horas. Las más largas de nuestras vidas. Martínez no habló. Chen murmuraba en chino. Yo trataba de no pensar en lo que había visto. Trataba de no entender. A 4.800 pies, la radio volvió. Sumergible, este es control. ¿Me copian? Repito, ¿me copian? Te copiamos, susurré. Ascendiendo. Eta superficie 85 minutos. Gracias a Dios. Los perdimos en los sensores. Durante 35 minutos no existieron. Los sensores mostraban anomalías masivas. ¿Qué pasó allá abajo? No respondí. No podía. Las palabras no existían para describir lo que habíamos visto. Rompimos la superficie a las 15:24 horas. Era de noche. La tripulación nos sacó del sumergible como si fuéramos contaminados. El capitán tomó mi cara entre sus manos. ¿Qué viste?, preguntó.
Sus ojos decían que ya sabía. Que tal vez él también lo había visto alguna vez. Nada, susurré. Nos llevaron a cuartos separados. Nos estudiaron durante 4 días. Hombres con credenciales militares hicieron preguntas. Borraron los registros. Martínez tuvo pesadillas eternas. Chen no volvió igual. Lee lo clasificaron. Yo sobreviví. Físicamente. Pero la cosa de allá abajo, la cosa en Fosa de las Marianas, la cosa a 36.000 pies, me dejó algo. Un conocimiento que me devora. Han pasado 9 años. Ya no soy capitán de carguero. No puedo dormir sin pesadillas. Pero sé esto. La cosa sigue allá abajo. Creciendo. Y eventualmente, saldrá. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, entonces eres parte de esto ahora. El océano guarda secretos. Y si alguna vez te encuentras a 36.000 pies en las aguas de Fosa de las Marianas, reza para no verla. Porque el océano recuerda. Y lo que recuerda, eventualmente regresa. Por favor, comparte esto. Dale like. Suscríbete. No por mí. Sino porque el mundo necesita saber. Necesita prepararse. Antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escuchar mi historia. Y lo siento. Lo siento mucho. Porque ahora que la has escuchado, formas parte de esto. Bienvenido al abismo.